enseñanza ya desde hace tiempo la traigo en mi espíritu, en mi corazón, y le pusimos reino o religión, ¿no? Y creo que también para las personas que hoy nos visitan va a ser bien importante, interesante poder meditar junto con nosotros en esto, ¿no? Es siempre importante y necesario tener muy claro. Hoy hay un esfuerzo, a lo mejor está bien, hay muchas maneras, muchas predicaciones, muchos estudios bíblicos, muchas series bíblicas, están saliendo muchas series bíblicas con muy buenos producciones, ¿verdad? La verdad es que sí, algunas dicen, wow, qué bien actuaron, qué bien lo contextualizaron. El problema está en que empezamos a tener como muchos Jesuses, o muchos Cristos, ¿sí? Según el actor y según la producción, nos dan la faceta de Jesucristo de una manera, Jesucristo de otra manera, Jesucristo. Y está bien porque el mensaje al final de cuentas se da, la palabra, los dichos de Jesús, pero creo que es bien importante que nosotros vayamos a la fuente original, que es la Escritura, que es la palabra, para que nosotros podamos entender y tener muy claro al verdadero Cristo, al verdadero Jesús. Y una de las cosas que es bien importante, hermano, es entender cuál fue el principal propósito y cuál fue la esencia del mensaje de Jesucristo, ¿sí? Porque a veces decimos que la Biblia habla de todos los temas y no, o sea, la Biblia toca muchos temas, pero tiene un tema. Y el tema de la Biblia también fue el tema de Jesucristo. De hecho, es el cumplimiento de todo lo que el Antiguo Testamento hablaba. Entonces, el propósito principal de Jesús, la esencia del mensaje de Jesús, ¿cuál es? Y si saliéramos a la calle a hacer una encuesta y le preguntáramos a la gente, tú sabes, tú me podrías decir cuál fue la esencia del mensaje de Jesús, creo que escucharíamos muchas respuestas. Yo traigo aquí anotadas unas probables respuestas, que tal vez sea una de la que tú estés ahorita pensando, ¿no? Si yo te preguntara a ti, ¿cuál fue el principal propósito o la esencia del mensaje de Jesús? Tal vez por tu mente pase que Jesús vino a dar un mensaje de fe y esperanza, ¿no? ¿Suena bien? Y creo que puede ser válido, ¿no? Un mensaje de fe y esperanza. O tal vez alguien pueda responder, Jesucristo vino a darnos un ejemplo de amor y sacrificio, ¿no? Su vida en sacrificio, su vida en entrega, pues también suena bien, ¿verdad? A mostrar el amor de Dios a los hombres, ¿verdad? Cómo Jesucristo mostró el carácter de Dios y mostró al Dios verdadero, mostrando amor por los hombres. Parece que esa podría ser una respuesta también válida. O tal vez alguien pueda decir, que creo sería muy común que la gente dijera, Jesús vino a salvar al hombre. El mensaje esencial de Jesús fue la salvación. El mensaje principal de Jesús fue el amor. El mensaje principal de Jesús fue la fe, fue el sacrificio. O alguno más diría, Jesús vino a dar el conocimiento de la verdad. Él vino a darnos a conocer la verdad. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Él habló con Pilato y le dijo, tú has venido a dar testimonio, yo he venido a dar testimonio de la verdad, etcétera, etcétera, ¿no? O también alguno podría decir que Jesús vino a mostrar el carácter y el corazón de Dios, y así podríamos pasar de innumerables respuestas de lo que vino a traer Jesucristo. Quizás algún otro más sociólogo, ¿verdad? No tan metido en la cuestión religiosa, dirá que Jesucristo vino a dar origen a una de las 5 religiones más grandes de la humanidad, porque el cristianismo es una de las 5 religiones más grandes en la humanidad. Y entonces algún más sociólogo, más estudioso de la sociedad diría, no, pues Jesús vino a dar origen a la religión cristiana. Ok, ¿qué encontramos en la Biblia, hermanos? ¿Qué encontramos en la Biblia? Me puse a hacer un pequeño ejercicio ahí con la Biblia, con una concordancia, y busqué
las veces que aparecen en los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, las siguientes palabras. Por ejemplo, busqué salvación. ¿Cuántas veces aparece la palabra salvación en Mateo, Marcos, Lucas y Juan? Y me encontré, hermano, en la Nueva Versión Internacional, tal vez si lo busca en otra encontrará una pequeña diferencia, pero no muchas, aparece 5 veces. ¿Sí? 5 veces en los 28 capítulos de Mateo, en los 16 de Marcos, en los 24, 25, 26 de Lucas y los de Juan, 20, 21 por ahí, 22 creo. En todos esos capítulos aparece la palabra salvación 5 veces. ¿Okay? ¿Por qué los evangelios? ¿Por qué busqué en los evangelios? Porque busqué los dichos de Jesús. Porque en los evangelios están las obras de Jesús, los dichos de Jesús, los milagros de Jesús, la vida de Jesús y mucho de lo que Jesús habló. 5 veces aparece la palabra salvación. Conocer a Dios. La frase conocer a Dios la busqué y la encontré en los 4 evangelios 6 veces. La palabra amor. La palabra amor, que también es algo que todos pensamos y decimos, no, pues Jesús vino a traer el mensaje de amor. Fíjese que solamente aparece 11 veces la palabra amor en los evangelios, 11 veces. La palabra fe aparece, hermanos, en los evangelios 31 veces. Me fui del menor al mayor. La palabra verdad, la busqué, la estuve buscando. A ver, como algunos evangelios son, sobre todo Mateo y Lucas son muy parecidos, pude haber sacado más veces, pero si se repetía el pasaje lo conté como uno nada más, ¿vale? Y la palabra verdad 40 veces, 40 veces. Busqué la palabra religión y la encontré 0 veces, 0 veces. Pero busqué la palabra reino y tomando las repeticiones de pasajes paralelos son casi 200 veces, pero quitando solamente y dejando los pasajes que no son paralelos y una sola vez, 120 veces aparece la palabra reino en Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Muchísimas de esas veces en boca de Jesús. Entonces, podemos decir que el mensaje central de los evangelios y de toda la Biblia es el reino de Dios. ¿Sí? Oiga, pero si dice salvación, si dice salvación, ¿Jesús vino a salvar a la humanidad? Sí, sí, no estoy diciendo que no. ¿Jesús no vino a hablar del amor? Sí, claro, porque de tal manera amó Dios al mundo, sí. ¿No vino a hablar de conocer a Dios? Sí, esta es la vida eterna, que te conozcan. No, no estoy diciendo que no habló de eso Jesús, pero de lo que más habló Jesucristo fue del reino. Por eso, si nosotros, hermano, queremos conocer la Escritura, si nosotros queremos darle la dimensión que debe tener la Escritura, tenemos que saber de qué trata la Escritura. A ver, si tú quieres consultar algo de medicina, yo voy a hablar, déjeme hablar. En mis años que donde iba había una biblioteca con un libro. Ya sabemos que ahorita la inteligencia artificial y todo ese rollo, ¿no? Pero nos regresamos unos 40 años, ¿no? Entonces, si quiero un libro que hable, que quiero consultar unos síntomas que tengo y tengo libros ahí, ¿qué libro agarraría? Pues uno de medicina. De modo que agarre uno de cocina, ¿eh? O que agarre uno de mecánica. No, voy a agarrar un libro de medicina porque quiero consultar algo de medicina. Ahora sí, si se me descompone el carro y ahí tengo unos libros, pues voy a buscar uno de mecánica. Ok. Cuando voy a la Biblia a leerla, ¿qué busco? ¿Qué busco? Porque eso es importante. O sea, yo no me puedo acercar a la Biblia a buscar lo que sea. No estoy diciendo que no sea bueno, pero creo que tenemos que ir entendiendo que cuando yo voy a la Biblia, yo tengo que buscar el tema del cual trata la Biblia. Y el tema de la Biblia es el reino
de Dios. Mire, unos ejemplos. Cuando Jesús comienza a predicar, obviamente tuvo un primer mensaje. Y el primer mensaje de Jesús, no lo busques, lo voy a ir citando, luego ya lo puede usted consultar. El primer mensaje de Jesús está en Mateo 4. Pero también le voy a leer el primer mensaje que le dijo a sus discípulos que fueran a decir. O sea, el primero de él y el primero de los discípulos. Eso está en Mateo 4 y en Mateo 10. Y dice: arrepiéntanse porque el reino de los cielos está cerca. Donde quiera que vayan, prediquen este mensaje. Les dijo Jesús: el reino de los cielos está cerca. Entonces, si el primer mensaje de Jesús fue reino de Dios, esto confirma, hermano, que la esencia del mensaje de Jesús fue el reino de Dios. Ahorita cantamos una hermosa alabanza, que la verdad no la había escuchado, pero está hermosa. Cuando sus discípulos le pidieron que les enseñara a orar, ya sabemos, ¿qué les dijo? Ustedes van a orar así: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Amén. Le estaban pidiendo: enséñanos a orar como tú oras. ¿Quieren orar como yo? Yo oro pidiendo el reino de Dios. El tema de sus recorridos por toda Jerusalén, Judea, Samaria, Galilea, Jesús recorría todos los pueblos y aldeas, enseñando en las sinagogas y anunciando las buenas nuevas del reino. Estoy leyendo Mateo 9:35. Y sanando toda enfermedad y toda dolencia. Entonces, hermano, ¿de qué trataban los mensajes de Jesús? Los mensajes de Jesús en todas esas campañas, si usted quiere llamarlo así, recorridos que hizo por todo lo que es Israel en aquel tiempo, fue, hermano, hablar del reino de Dios. Fíjese que él dijo también, hablando proféticamente, Mateo 24 es un capítulo profético de los tiempos finales. Él dijo: y este evangelio, esta noticia, esta buena nueva del reino será predicado en todo el mundo como testimonio a las naciones, y entonces vendrá el fin. ¿Cuántas veces aparece la palabra salvación? 5. ¿Cuántas veces aparece la palabra reino? 120. Creo que si lo ponemos en balance entendemos que el tema de Jesús fue el reino. Que para entrar al reino tienes que experimentar la salvación, sí, pero el tema central es reino. Amén. Una parte súper importante es que Jesús va a la cruz y muere. Todo esto lo sabemos. Muere por los pecadores para perdón de los pecados y salvación y vida eterna. Todo eso es cierto. Pero Jesús resucita al tercer día. Y luego, hermano, pasa 40 días resucitado. Mucha gente lo vio. Pablo dice que en una ocasión había más de 400 personas que vieron a Jesús, lo vieron morir y lo vieron después resucitado. Durante 40 días, hermano, antes de ascender al cielo y decir que un día regresará, y eso es lo que estamos esperando todos nosotros, esos 40 días, dimensione 40 días, un mes más 10 días, estuvo resucitado Jesús. Jesús no resucitó tercer día y se fue. Jesús resucitó y 40 días anduvo todavía, hermano, pero se dedicó principalmente a seguir capacitando a sus discípulos. Y dice la Biblia, Hechos 1, después de padecer la muerte, se le presentó a los apóstoles dándoles muchas pruebas convincentes de que estaba vivo. Y durante 40 días se les apareció y les habló, les enseñó. ¿Usted qué cree que les enseñó? Pues usted ya lo está, dice. Durante 40 días
se les apareció y les dio un seminario intensivo con el título El Reino de Dios. Vamos, hermano. ¿Me va siguiendo en esto? Entonces, hermano, el reino de Dios o el reino de los cielos fue el tema central del mensaje y la vida de Cristo. Y esto no nos debe sorprender, hermano, porque ese es el tema de toda la Biblia. Entonces, si usted quiere saber del reino de Dios, agarre una Biblia. Porque la Biblia habla, el tema central de la Biblia es el reino de Dios. ¿Qué le preguntaban los fariseos a Jesucristo? ¿Cuál era el tema del cual que querían hablar siempre? Del reino. Y vendrá el reino ya, y tú eres el rey. Porque ellos también tenían un entendimiento que ahorita lo vamos a platicar. Entonces, el reino de Dios, el reino de los cielos, fue el tema central del mensaje y vida de Cristo. ¿Vale? Quiero pasar a otra cosa. La idea de reino de Dios o de reino, la simple idea de un reino está muy alejada y poco comprendida entre nosotros los creyentes. ¿Por qué? Porque ya no vivimos en tiempos de reinos o imperios. Yo desde que tengo uso de razón, ¿verdad? O sea, no desde que nací, porque no tiene uso de razón, pero yo de que me acuerdo, hermano, algo de política, de gobierno, pues yo me acuerdo de Echeverría, ¿no? Más o menos, Gerardo, ¿te acuerdas de Echeverría? Y López Portillo, de la Madrid, Salinas y todos los que vienen para acá. Por eso a veces entienda a la gente de más edad, los muchachos, entiendan a la gente de más edad. Ya estábamos hasta aquí de aquellos. Pero yo me acuerdo de eso. Ahora, entonces yo me acuerdo que los presidentes se eligen, ¿no? Yo me acuerdo que había y existe Cámara de Diputados, Cámara de Senadores, los jueces, el presidente, 6 años y va otro, y los partidos políticos y las campañas. Todo eso sé. Y todo eso es parte de un sistema político y social que se llama república. Nosotros vivimos en una república. Entonces no tenemos ni idea de lo que es un reino, porque el reino es otra cosa. Entonces, podemos leer reino en la Biblia, pero aún así no dimensionar de qué se está hablando de reino. Entonces vivimos en un tiempo muy distante a lo que se conoció o existió, reinos o imperios que son sistemas de gobierno encabezados por un rey o un monarca. Ahora, aquí hay algo interesantísimo, hermanos. Cuando leemos estos pasajes que acabo de leer y otros más, a veces nosotros no nos damos cuenta que los primeros oyentes, es decir, cuando Mateo escribió, cuando Lucas escribió, cuando Marcos escribió, cuando Juan escribió, Pablo, cuando Jesús habló, le habló a gente que sí sabía lo que era un reino. Es más, mire, cuando Jesús nació, estaba el primer emperador romano, Augusto César. Augusto César empezó a reinar en el año 27 antes de Cristo y reinó hasta el 14 después de Cristo. Por eso cuando usted lee la Biblia, por eso la Biblia no es un cuento, la Biblia no es una fábula. Dice, en el año fulano de Augusto César, es porque existió. Entonces, hermano, Augusto César fue el primer emperador romano. La gente de aquel entonces vivía bajo un imperio, el imperio romano. Vivía bajo un reino, el reino romano. Entonces, cuando Jesús habla de reino,
Ellos no tienen ningún problema en entender de qué está hablando. Nosotros sí tenemos problema. Porque nosotros nunca hemos vivido en un reino. Nunca hemos vivido bajo un imperio. Entonces no alcanzamos a dimensionar, hermano, de qué está hablando la Biblia cuando habla del reino de Dios. ¿Vale? Entonces, los primeros oyentes sí entendían, hermano, el contexto histórico y social de lo que era un reino. Nosotros no. Es más, hermano, en la historia mundial, la historia, sobre todo antigua, porque la sociedad fue evolucionando y los reinos se terminaron. De hecho, los grandes imperios, Roma fue el último. Hasta el año 450 por ahí termina el imperio romano y terminan los grandes imperios. Pero hermanos, hubo por lo menos 6 imperios, 6 reinos mundiales que tuvieron relación con Israel, que tuvieron que ver con la Biblia, que estaban funcionando cuando la Biblia se escribió. Muchos pasajes, hermano, tienen que ver con esos reinos. Estaban ahí presentes y tuvieron relación e influencia directa con Israel y escuche, con la palabra de Dios. Tuvieron que ver, hermano, con lo que se escribió en la Biblia. Por eso es importante que nosotros tengamos una idea general, bien, hermano, de lo que son los reinos. Por eso le pedí al pastor que si me permitía 3 días para hablar de esto. Porque me estoy metiendo, hermano, al tema de la Biblia, nada más. ¿Sí? No voy a hablar de los 66 libros, ¿verdad? Pero ese es el tema de la Biblia. Y si usted quiere seguir conociendo al Señor o quiere conocer al Señor, tiene que conocer el tema de la Biblia, el reino de Dios. Amén. ¿Qué reinos mundiales tuvieron que ver con Israel? Egipto en su momento fue una potencia mundial. Estoy hablando del año 1200 años antes de Cristo. ¿Tuvo que ver con Israel? Pues sí, todos sabemos la historia de Moisés, ¿no? Los asirios, ¿quiénes son esos? Un imperio antiguo. Los asirios que se tuvieron relación con el pueblo de Israel por el año 700 antes de Cristo. Tuvieron tanta influencia, hermano, que si usted, yo sé que si ha leído la Biblia, sabe que después de Salomón, el reino de Israel se dividió en 2. 10 tribus se quedaron en el norte y 2 tribus se quedaron en el sur. Lo que se conoció después como Israel y en el norte, en el sur, Judá. De ahí viene la palabra judío hasta nuestros días. La parte sur de Israel se quedó con la connotación de los judíos. Pero Asiria, hermano, tuvo tanto que ver que fue el imperio en su momento mundial poderoso que invadió Israel y se llevó cautiva a las 10 tribus de Israel. ¿Por qué? Porque Dios les dijo que si se apartaban de Él, Él los esparciría en todas las naciones. Y esa parte de Israel, las 10 tribus, hermano, en el año 722 fueron llevados cautivos por mano de los asirios. Luego entonces nada más quedaron 2 tribus, la tribu de lo que es Judá. Pero como también se apartaron de Dios, hermano, en el año 600, otro gran imperio mundial, reino mundial, tiene que ver con Israel, Babilonia. Yo sé que usted se acuerda del rey de Babilonia que hizo eso, Nabucodonosor, rey de Babilonia. Invade en el año 605 a Jerusalén, se lleva cautivo a muchos a Babilonia, deja un gobierno bajo su orden, se rebelan, vuelven a invadirlos, se siguen rebelando. Ahí entra Jeremías que les dice: ríndanse porque esto viene de Dios. Y ellos siguen peleando hasta que por fin Nabucodonosor invade Jerusalén, destruye Jerusalén, quema, destruye el templo, la ciudad,
Y usted puede leer eso en Lamentaciones. Eso fue, hermano, en el año 600. Esos eran los imperios, hermano. Esos eran los reinos. Después, hermano, de que los babilónicos estuvieron teniendo todo el poder mundial, llegó otro imperio tremendísimo, los medopersas, lo que es hoy Irán. Se escuchan en las noticias Irán, esos son los persas. Ellos en su momento, hermano, gobernaron del 538 al 330 más o menos. Y ahí en la historia universal usted escuchará de Ciro el Grande, de Asuero, de Jerjes I, de Jerjes II, de Artajerjes y de todos esos emperadores, reino, gobierno. Después de ellos, hermano, el imperio griego se levantó del año 300 al 146 y otra vez imperios mundiales, gobiernos absolutos, hasta que finalmente el que ya le mencioné, en el año 27 antes de Cristo al 476 después de Cristo, el imperio romano. Ahora, hermano, ¿cómo podemos nosotros meternos un poquito a entender? Porque el objetivo de esta noche es poder comprender, cuando usted lee reino en la Biblia, poder abrir su mente a decir de qué están hablando. ¿Qué libro del Antiguo Testamento nos puede arrojar mayor entendimiento de lo que era un reino en aquellos tiempos? Y por lo tanto nos puede ayudar a entender reino de Dios. Si no entiendo reino, no voy a entender reino de Dios. Si no entiendo reino, si yo confundo reino con alguna cosa que se me imagina, voy a confundir lo que es reino de Dios. Y creo, hermano, que mucha iglesia de Cristo, muchos creyentes todavía no comprenden reino de Dios. ¿Y sabe por qué puedo ver eso, hermano? Porque su comportamiento todavía no es un comportamiento de alguien que vive en un reino. Amén. Muchos creyentes han experimentado la salvación y está bien. Y si tú nos visitas y no has experimentado la salvación, tienes que experimentar salvación, el perdón de tus pecados. Pero es una parte de. Y muchos se han conformado con solo eso. Pero vamos a trabajar, hermano, para entender más del reino. Revisando en la Biblia, hermano, busqué en qué libro se habla más de reino del Antiguo Testamento y de rey. Y encontré uno. Miren, encontré que si busqué la palabra reino, más la palabra imperio, más la palabra autoridad, encontré en un libro del Antiguo Testamento 54 textos que hablan de reino, imperio y autoridad. Pero también busqué la palabra rey, soberano, majestad y encontré 134 textos. En total encontré casi 200 textos en el libro de Daniel, el profeta Daniel. En el libro del profeta Daniel encontré casi 200 textos que hablan acerca de reino, imperio, autoridad, rey, soberano, majestad. Y Daniel es un libro profético del Antiguo Testamento que nos va a ayudar bastante, hermano, a entender lo que es un reino y entonces dimensionar lo que es reino de Dios. Y me parece paradójico, hermano, parece un chiste de mal gusto, pero la revelación de Dios tocante al reino de Dios está ubicado en un tiempo de humillación del pueblo de Israel. ¿Por qué es un tiempo de humillación? Porque fue un tiempo de la cautividad. Yo le dije, hermano, que el reino del norte había sido llevado cautivo por los asirios y el reino del sur por los babilónicos. Y que en una primera incursión se llevaron a muchos a Babilonia. Entre ellos iba Daniel. Cuando usted lee Daniel capítulo 1, no lo va a leer ahorita, pero lo puede leer, va a encontrarse que Daniel fue uno de los deportados a Babilonia. Joven. Algunos estudiosos de la Biblia dicen que Daniel tal vez tenía entre 12, 13, 14 años. Era de la nobleza Daniel. Y fue llevado a Babilonia. En Babilonia, hermano, Nabucodonosor escogió un grupo de esos que se llevó
y puso a que los instruyeran, que les dieran clases de idioma babilónico, cultura babilónica, religión babilónica, comida babilónica, todo, porque él los quería convertir para que le sirvieran a él. Entre ellos estaba Daniel. Usted conoce esa historia. Y obviamente Daniel era un judío que había sido enseñado en la ley de Moisés. Y había ciertos alimentos que no estaban permitidos por su ley. Pero Daniel dijo, pues ya qué, pues qué voy a hacer. Pues ni modo que le diga al rey que no. Pues, Dios me entenderá. Dios comprenderá que estaba fuerte la tentación, ¿no? Algo así. Dios sabe que soy el único de mi clase, ni modo que me peleé con todos, ¿verdad? Daniel se portó varonilmente y le dijo al que lo iba a cuidar, permítenos a mí y a mis amigos no comer de la ración del rey. Dame verduras y agua. Y él dijo, no, porque cuando te ve el rey pálido, porque las verduras te ponen pálido, hermano, por eso no hay que comer verduras. El pan te pone gordito, gordito. Él dijo, si en 10 días estamos pálidos, no hay de otra. Pero si estamos bien, tú me sigues. Va, 10 días. Y Dios respaldó a Daniel, hermano. Y Daniel, hermano, ¿sí? Por los designios de Dios, por la gracia del Señor, cayó en lugares de autoridad. Y la vida de Daniel no voy a hablar de Daniel, de su vida, pero es apasionante la vida de Daniel. Porque Daniel permaneció desde su juventud en los lugares de poder e influencia, siendo consejero de emperadores, reyes, durante casi 70 años. Pasó el imperio babilónico, vino el persa y Daniel siguió en los lugares de poder, porque Dios respalda a todo aquel, hermano, que cree y que se entrega verdaderamente a Él. Damos la gloria al Señor. Y hermano, no fue fácil, tuvo muchas adversidades, pero la historia de Daniel es una historia de fidelidad a Dios y de una fe inquebrantable. Y no estaba su papá ni su mamá para decirle, pórtate bien, Danielito. Tampoco Danielito fue a la reunión los domingos y le dijo al pastor, hey, ya te vi que andas haciendo cosas que no debes. Ay, pastor. Nunca fue al culto, Daniel. No había cultos. Su papá y su mamá ya no lo volvieron a ver, pero él conocía al Dios Todopoderoso y se mantuvo fiel. Es una muy bonita historia. Pero bueno, no voy a hablar de él. Quiero que vayamos al libro de Daniel. Abra su Biblia ahora sí. Abra su Biblia. Dice, ¿no vamos a usar la Biblia? Sí, ya la voy a usar ahorita. ¿Ah? El libro de Daniel, por favor. ¿Sale? Voy a estar checando la hora porque luego me emociono y salimos muy tarde. En el libro de Daniel vamos a encontrar del capítulo 1 al capítulo 6 historias muy tremendas, hermano, de la vida de Daniel. Y del capítulo 7 al 12, profecías que Dios le dio a Daniel. Pero quiero comenzar en el capítulo 2. Ábranlo en el capítulo 2, ahorita vamos a leer una parte nada más. Pero déjeme ponerle el contexto. Esta historia es fundamental para entender profecía bíblica, pero también para entender reino. Porque lo que queremos es comprender reino. Olvídese de república, un momento por favor. Olvídese de la república y de la democracia y todo ese rollo, olvídese. Eso no está en la Biblia. No estoy diciendo que sea bueno o malo, simplemente no está en la Biblia. Porque para que yo entienda las palabras de Jesús, yo tengo que entender el concepto que tenía Jesús. Porque hoy se distorsiona mucho la escritura. ¿Por qué? Porque agarro un texto y lo quiero aplicar al aquí y a la ahora con nuestro entendimiento. No, estamos mal. Tengo que entender la Biblia en el contexto que fue dicha. ¿Qué entendieron los primeros que escucharon? No, ¿qué entendemos nosotros que estamos 2000 años después? Sí me comprende, ¿no? ¿Qué entendieron ellos? Y vamos a tener que nosotros los de acá, 2025, tenemos que ir a la escritura para que se moldee nuestra manera de pensar y podamos entender lo que ellos entendieron.
El capítulo 2 narra, este es un largo capítulo, no lo vamos a leer todos, pero déjeme ponerle contexto, narra que el rey, el emperador Nabucodonosor, rey de Babilonia, estuvo teniendo sueños que lo inquietaron, que lo perturbaban en gran manera, pero no sabía qué significaban esos sueños. Pero él sabía que eran de Dios o de los dioses, porque era un dios pagano, perdón, era un rey pagano. Él tenía muchos dioses. Él no conocía a Jehová, Dios de los ejércitos, al Dios de Israel, no lo conocía. Pero él sabía que esto que estaba soñando era importante. Así que buscó a sus astrólogos, a sus magos, a sus sabios, y les dijo que necesitaba que le interpretaran unos sueños. Y los astrólogos le dijeron: claro, rey Nabucodonosor, aquí estamos, dinos el sueño. Y dijo: no, porque no quiero que me echen un rollo, no quiero que sea falso. Yo quiero que de veras ustedes son astrólogos, de veras que ustedes son sabios, de veras que ustedes tienen conexión con Dios o con los dioses que invocan. Así es que no les voy a decir el sueño, me van a tener que decir el sueño y la interpretación. Y pues los astrólogos se quedaron así como: discúlpeme, rey Nabucodonosor, pero no existe un ser humano que pueda hacer eso. Dijo: pues entonces, ¿para qué sirven? Ordenó que a todos los astrólogos, magos, sabios, les cortaran el cuello, los mataran. No, eso está muy mal. Que vayan a la Comisión de Derechos Humanos a quejarse, ¿no? Que demanden a Nabucodonosor. Quítese república de su cabeza. Estamos hablando de imperio. ¡Qué injusto! No. Escojamos otro rey. Pero, que no es república. Estamos hablando de imperio. Entonces, hermano, Daniel era considerado como uno de los sabios. Y entonces también le llegó la notificación: Daniel, mañana mueres. Y él dijo: ¿pero de qué están hablando? Y le contaron: no, es que el rey se puso así bien pesado, dijo que esto y que el otro. Y él dijo: a ver, tranquilos. Llamó a sus amigos y dijeron: vamos a buscar a Dios, al Dios verdadero que conocemos, para que el Señor nos hable y nos revele. Y efectivamente, hermano, porque Dios es maravilloso, le revela a Daniel el sueño y le revela la interpretación. Daniel al otro día dice: preséntenme ante el rey Nabucodonosor. Y entonces llega Daniel, se presenta ante el rey y le dice: ¿qué pasó? ¿Tú sabes el sueño? Sí, rey, porque hay un Dios verdadero. Wow. Y Nabucodonosor, rey de Babilonia. ¿Ha escuchado usted acerca de las 7 maravillas del mundo antiguo? No, hermano, yo eso no lo vi en Facebook ni en mi TikTok. No, es que estamos hablando de cosas poco más antiguas. Había 7 maravillas del mundo antiguo. Una de ellas eran los jardines colgantes de Babilonia. Babilonia, hermano, según hay un historiador griego, fíjese, es una historia muy bonita. Un historiador griego, cuando Grecia no era ningún imperio ni nada, pero existía Grecia, que se transportó desde Grecia hasta Babilonia, lo que es hoy Irak, donde nace el Éufrates y el Tigris, ríos. Búsquenlo, están ahí en Google, búscale Google y aparece, Ok. Este historiador oía de Babilonia y él dijo: tengo que ir. Y se fue. Obviamente ni agarró avión ni autopista, hermano, era caminar, era caballo, era animal, y por fin llegó a Babilonia. Y describe a Babilonia, hermano. Existe ese documento. Y describe a Babilonia, cómo era Babilonia. Y él escribe, hermano, que en sus murallas eran tan anchas que tenía carruajes, pasaban por encima de las murallas. Y había ida y vuelta. Imagínense, para que 2 carruajes quepan, más o menos yo creo que es el ancho de este salón. Bueno, el ancho de este salón es el ancho de las murallas de Babilonia. 100 metros de alto, rodeando toda la ciudad. Hermosa, llena de jardines. Él es el que dice, los famosos jardines. En medio del desierto, Babilonia era esplendorosa. Y el rey Nabucodonosor. Y dominaba
todo el mundo conocido. Entonces imagínate que digas, Daniel, señor, rey, yo tengo el sueño, a ver, dímelo. Oh, no, ese no es, córtenle la cabeza. Más está inventando. Pero no, dice la escritura, que Daniel llega y dice, este es el sueño. Tú soñaste, oh rey, una gran estatua. Y entonces el rey Nabucodonosor dijo, wow, este sí sabe de lo que está. Yo soñé eso. Soñaste una gran estatua enorme. Y esa cabeza, y esa estatua tenía lo que era la cabeza de oro, lo que era los brazos y el pecho de plata, el vientre y los muslos de bronce y las piernas de hierro. Los pies eran de hierro y barro. Oye, hermano, ¿dónde se inventó eso? No, está en Daniel, capítulo 2. No está inventando un cuento. Nada más que le quiero avanzar, si no terminamos. Y Daniel le dijo, además, porque fueron varios sueños. En uno de esos sueños, usted, rey, contemplaba la estatua. La veía, la admiraba y se preguntaba, ¿qué es esto? Y mientras usted estaba admirando la estatua, vino una roca, le pegó en los pies a la estatua y la derribó. Después vino el viento y se llevó el hierro, el bronce, la plata, el oro, y no quedó nada. Lo único que quedó fue esa roca. Y esa roca empezó a crecer, a crecer, a crecer, y se hizo un monte que llenó toda la tierra. Y dijo el rey Nabucodonosor, a este sí le habla Dios. Eso fue lo que soñé. Lea conmigo los versículos 37 en adelante. Y luego le da la interpretación. Ahora, recuerda, hermano, no estamos viendo profecía, no, estamos queriendo entender. A ver, estamos queriendo entender qué era un reino. Versículo 37 dice, ahora la interpretación, su majestad es rey ¿entre quién? O también hay unas versiones que dicen su majestad es rey de reyes. ¿Le suena el rey de reyes? Rey de reyes, señor de señores, gloria, aleluya. Canto de hace muchos años. Lo que pasa, hermano, es que nosotros cantamos cosas, decimos cosas, pero no tenemos, bueno, a lo mejor usted sí, ¿verdad? Yo no tengo todavía todo el entendimiento de qué estoy diciendo. Daniel le dice a Nabucodonosor, usted es el rey de reyes. Porque no, estos imperios, estos reinos, hermano, de los que estamos hablando, dominaban todo el mundo conocido. No había nadie por encima de Nabucodonosor en su momento. Dice así, su majestad, el rey entre los reyes, el Dios del cielo, le ha dado reino, el reino. ¿Le ha dado qué? El reino. ¿Qué más le ha dado? Poder. Reino es igual a ¿qué? A poder. Le ha dado majestad y gloria. Además ha puesto en sus manos, ojo, ha puesto en sus manos ¿a quién? Dígamelo, ¿a quién? A la humanidad entera. Hermano, cuando hablamos de reino, cuando hablamos de imperio, estamos hablando de esto. A las bestias del campo y a las aves del cielo. No importa dónde vivan, Dios lo hizo el gobernante de todos ellos.
Usted es la cabeza de oro. Repito, no estamos ahorita, hermano, ¿y qué significa? No lo vamos a hablar mucho, a lo mejor lo toco poquito, pero lo que quiero realmente, o lo que el Señor ha puesto en mi corazón, que esta noche, hermano, usted y yo nos vayamos pensando que cuando yo hablo de reino, cuando leo reino en la Biblia, es otra cosa de lo que hasta ahora he entendido. Dios le hizo gobernante de todos ellos, usted es la cabeza de oro. Después surgirá otro reino inferior al suyo. Luego vendrá un tercer reino que será de bronce y dominará sobre toda la tierra. Dominio. ¿Qué es reino, hermano? Dominio. ¿Qué es reino? Poder. Finalmente, vendrá un cuarto reino sólido como el hierro. Y así como el hierro rompe y destroza y pulveriza, este cuarto reino hará polvo a los otros reinos. Usted veía que los pies y los dedos de la estatua eran mitad hierro y mitad barro, pues será un reino dividido. Sin embargo, tendrá aún la fuerza del hierro, aunque haya visto hierro mezclado con barro. Y como los dedos de los pies eran mitad hierro y mitad barro, este reino será parcialmente fuerte y parcialmente débil. Y como el hierro mezcla con barro, así el pueblo será una mezcla y no permanecerá unido, como tampoco se unen. Es un tema profético que no me voy a meter ahorita. Versículo 44. En los días de estos reyes, el Dios del cielo, ¿el Dios de dónde, hermano? Del cielo, establecerá un reino. Amén. Que jamás será destruido. Pregunta, hermano. Cuando Daniel le dice a Nabucodonosor que vendrá una serie de reinos, pero que luego vendrá el reino de Dios, ¿están hablando de diferente cosa? O sea, ¿el reino de Dios es de chocolate? ¿El reino de Dios no se parece al de Nabucodonosor? Entonces cuando le dijo, cuando pasen estos reinos, el Dios del cielo establecerá su reino. Ah, pero está hablando de otro, de Amentis, de juguete. ¿No? ¿Verdad que no? Si está hablando de un reino, oro, otro reino, plata, otro reino, bronce, otro reino, hierro, y luego el reino de Dios, pues yo creo que está hablando de lo mismo. Amén. Ok. Sigo. En los días de estos reyes, el Dios del cielo establecerá un reino que jamás será destruido ni entregado a otro pueblo, sino que permanecerá para siempre y hará pedazos a todos estos reinos. Este es el significado de la roca. Hermano, no me vaya a salir con una película, por favor. Ya me advierto. ¿Quién es la roca? Por eso digo, me advierto que no me salí con una película. ¿Quién es la roca? Cristo Jesús. Pero yo quiero que entienda, hermano, todo está hablado en el contexto de un reino, Babilonia. Está hablado en un rey, hermano, Nabucodonosor. Oiga, hermano, pero creo que esa es una blasfemia que le hayan dicho a Nabucodonosor, rey de reyes. No es una blasfemia, hermano, porque era el rey de reyes. Si era el rey de reyes, pues a la blasfemia. No, pero ese título es de Jesucristo. Sí. Pero entienda entonces, ¿hay una similitud entre Nabucodonosor y Jesucristo? No, hermano, ese era un pagano impío. Sí, ya sé que es un pagano impío. Estoy hablando de reino. Sí. Reino. Seguimos. Este es el significado de la roca que fue cortada en la montaña, no por mano humana, que hizo añicos y el hierro, el barro, el bronce, la plata, el oro. El gran Dios ha mostrado a su majestad lo que tendrá lugar en el futuro. El sueño es verdadero y esta interpretación digna de confianza. Mire, al oír esto, el rey Nabucodonosor
se postró ante Daniel y lo honró. Ordenó que se le presentara una ofrenda, incienso, y dijo: tu Dios es el Dios de los dioses y el soberano de los reyes. Hermano, Nabucodonosor reconoció que el Dios de Daniel era el verdadero Dios. Tu Dios revela todos los misterios, pues fuiste capaz de revelarme este sueño misterioso. ¿Qué podemos aprender, hermano, en este pasaje de lo que es un reino? Ahorita no le hablo del reino de Dios. ¿Qué es un reino? ¿Qué podemos aprender? ¿Alguien me puede expresar qué aprendemos de este pasaje de lo que era un reino o era un reino de aquellos tiempos? Alguien que sea valiente y diga: bueno, yo entendí que un reino es algo como esto, o implica esto, o se parece a esto. De mi lado derecho, no se haga el dormido, hermano, sé que está despierto. No, si no, volvemos a... Yo algo quiero es que aprenda. Si no, me regreso y lo volvemos a explicar. Pero mi pregunta es la siguiente. A ver, después de haber estudiado este capítulo 2 de Daniel, ¿qué aprendo de lo que es un reino? Comparado con una democracia, con una república en la que vivimos. ¿Qué aprendo? ¿Un reino es qué? ¿Sigue adelante, hermano? ¿Mande? Se hace lo que el rey ordena. Claro, el hermano captó algo. Captó que en un reino el rey tiene mucho poder. ¿Están de acuerdo conmigo? En un reino el rey tiene mucho poder. Pues no, hermano. En un reino el rey no tiene mucho poder. Tiene todo el poder. Por eso, hermano, es que usted nos confunde. No, es que es que parece, hermano, porque si no, cuando pasemos y leamos en el Nuevo Testamento el reino de Dios, ahí está el problema, hermano. Que pensamos que en el reino de Dios, Dios tiene mucho poder. Pero Dios no tiene mucho poder, tiene todo el poder. Entonces, algo que dice mi hermano es muy cierto. En un reino, el rey tiene todo. Dígalo conmigo, todo. ¿Todo qué? Todo el dominio, toda la autoridad. ¿Esos reinos tenían dominio sobre una parte de la humanidad? No, tenían poder ¿sobre qué? Sobre toda la humanidad. Y no solo la humanidad, también le dijo: ¿tienes dominio sobre las bestias del campo? Mire, a ver. En la Ciudad de México, y también aquí puede pasar lo mismo, el gobierno se le ocurre o se necesita una carretera, o allá el metro. Y entonces trazan la línea del metro y resulta que hay muchas casas que estorban. Y entonces el gobierno las quiere ¿qué? Expropiar. Y va y le dice: mira, es tu casa, pero nosotros gobierno necesitamos pasar por ahí. Te la vamos a pagar. Antes la gente como que decía: bueno, pues ya qué, ¿no? Pero como la república empezó a evolucionar, ahora dicen: no quiero. No, pero mira, pero el gobierno dice: no quiero, y es más, me voy a amparar. Y como conozco un juez ahí que lo conozco, ya me amparé y no puedes. Y ahora el metro va así y da una vuelta y sigue derecho. Porque no pudieron quitar. Ahí en la línea 12, allá en México, vas en la carretera, hermano, vas abajo del metro y de repente se hace chiquitito todo y luego se vuelve a ser grande. Porque hay una casa que digo: ¿por qué no quitaron esa casa? Pues seguro porque no pudieron. Se amparó, conocía a alguien y el gobierno no pudo. Es más,
Si tú eres el dueño de esa casa, dices, ¿pero por qué? Este pedazo de tierra es mío. Aquí tengo mi escritura. Si estuvieras en un imperio, ¿de quién es el terreno donde vives? ¿De quién? Exacto. Hermano, Nabucodonosor era dueño de todo el territorio donde estaba su reino. La gente en un reino no tenía propiedad. Ay, hermano, esto va a ser una secta. No, tranquilos. Tenemos que entender reino. ¿Ok? Reino es poder, reino es majestad, reino es gloria. Un rey tiene todo el dominio sobre toda la humanidad y sobre toda la creación. ¿El reino de Nabucodonosor era similar al reino de Dios? Sí, definitivamente. Nabucodonosor reconoció que el Dios de Daniel era el soberano de los reyes de la tierra. Capítulo 3. Vamos a avanzar a otro. A ver, ¿qué más? Hay historias muy hermosas. En el capítulo 3 se narra que Nabucodonosor, yo creo, contempló tanto la estatua que se le ocurrió construirse una estatua también él. Y se construyó una estatua de una estatua de él. Ya ve que de repente también los presidentes hacen su estatua. Y dijo, pues como de unos 2 metros, no, un poquito más alta, le dijo al que lo va a hacer. Nabucodonosor, de 3 metros, no, un poquito más alta. De 5 metros, más altita. De 10, échale más. Y se construyó una estatua de 30 metros de alto y 3 de ancho. Y se la construyeron. Entonces Nabucodonosor dijo, wow, no hombre, quedó por ahí. Así es que vamos a inaugurarla, ¿vale? Y entonces para inaugurarla, que vengan todos los jueces, gobernadores, magistrados, todo su equipo de gobierno. Vamos a dedicar la estatua. Pero quiero que se arrodillen ante mi estatua, porque soy el rey de reyes. ¿Usted no se arrodilla ante el rey de reyes? Yo sí. Se llama Jesucristo. Sí, no, ya sé. Sí, Jesucristo. Pero no es lo mismo. ¿Pero ese es un ídolo? Sí, pero es lo mismo. Entonces Nabucodonosor dice, es más, lo vamos a hacer así. Cuando empiece la música, todos se arrodillan. Y el que no se arrodille, me las va a pagar al horno de fuego, para que se chamusque. Qué crueldad, ¿no? A ver, ¿tú echarías a una persona viva a un horno? No, yo creo que así hay que demandar a Nabucodonosor. Ya se está pasando. No, yo creo que ahora sí hay que le avienten derechos humanos y no sé, busquemos que nos ayude alguien, para derrocarlo. Una guerrilla hay que hacer. ¿Tenía el dominio de qué? De todo. Pero el problema, hermano, que en esa ocasión había 3 jóvenes amigos de Daniel que se sabían los 10 mandamientos. Versión amplia, no versión corta. Y en la versión amplia dice, no harás imagen de ninguna cosa arriba en el cielo ni abajo en la tierra, y no te arrodillarás a ella. Y entonces, hermano, ahí estuvo el problema. Y es una bonita historia de la cual no quiero platicar. Ay, hermano, sígale, no. Versículo 4 del capítulo 3. Queremos encontrar que es un reino. Entonces el heraldo proclamó a voz en cuello:
A ustedes, pueblos, naciones y gente de toda lengua, se les ordena lo siguiente: tan pronto como escuchen el sonido de las trompetas, las flautas, las cítaras, las liras, el arpa, la zampoña y todo tipo de música, deberán inclinarse y adorar la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha mandado erigir. Todo el que no se incline ante ella ni la adore será arrojado de inmediato al horno de llamas. Ante tal amenaza, tan pronto como se escuchó la música de todos esos instrumentos musicales, todos los pueblos, naciones y gente de toda lengua se inclinó, adoró a la estatua de oro que el rey Nabucodonosor había mandado erigir. Conocemos la historia que los amigos de Daniel fueron lanzados y Dios los sostuvo con un milagro maravilloso. Pero no dejamos de lado eso. Pero ¿qué aprendemos de lo que era un rey y un reino, hermano? Con este sencillo pasaje, ¿qué aprendemos de lo que era un rey y un reino? Algo que diga, yo sé que está enojado con Nabucodonosor, pero no, ahorita no se enoje. Nada más queremos saber lo que era un rey. Algo que podamos reafirmar o agregar a qué era un rey. ¿Era qué? Otra vez, una autoridad que... Oiga, hermano, esa de la estatua tenía sentido. Es como un antojo, ¿no? Hermano, los reyes, los imperios, escuche esto, en un reino, los mandatos, la voluntad del rey es la ley. A ver, actualmente, hermano, ¿qué rige a esta República Mexicana? ¿Qué mandatos rigen la República Mexicana? No me diga que no sabe por qué. La Constitución. Si usted tiene que, hay un documento que se llama la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 1, artículo 2, artículo 3. Y si a usted, hermano, algo hacen que va en contra de la Constitución, usted va contra un juez y dice, a ver, yo quiero demandar a fulanito porque la Constitución dice esto y esto, y a mí me están agravando. Entonces, aquí en las repúblicas, la Constitución es la ley que rige y manda. En un imperio, es la voluntad ¿de quién? Del rey. Padre nuestro que estás en el cielo, venga tú y hágase tú. ¿Me está entendiendo? Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga tu reino y ayúdame, Señor, porque yo quiero esto y quiero lo otro y quiero aquello. La gente no sabe ni qué está diciendo. Oro y digo, venga tu reino, hágase tu voluntad, pero Señor, yo quiero que esto pase, por favor. No, porque no entendemos reino, hermano. Los mandatos del rey son la ley del reino. Es absoluto, como lo acaban de decir. Otra cosa, no hay división de poderes. No había los diputados, los senadores, el poder judicial, como ahorita que acaba de pasar un sexenio bastante interesante, donde uno le ponen la traba al otro, el otro no, pero entonces yo demando a fulano, no, pero entonces yo declaro esto, pero entonces lo otro, y ahí estaban, hermano, cada quien poniendo, la Constitución me da chance de vetar esta ley, pues la veto. No, pero la Constitución me da permiso de entonces hacer un amparo de esto, y ahí se están dando los poderes, porque había división de qué. En las repúblicas hay división de qué, de poderes. Y todos dicen que para que haya un equilibrio de poder. Entonces, que el poder judicial tenga poder, pero no tanto que entonces vaya a subyugar al poder ejecutivo. Pero que el ejecutivo no tenga tanto, no sea que entonces vuelva esto. Pero el legislativo, y ahí están. Y entonces el legislativo hace una ley y el judicial dice, no, la voy a vetar. ¿Por qué? Porque no la hicieron bien. Y entonces el otro se enoja y dice, ahora vamos a demandar al juez que nos demandó a nosotros. Eso es división de poderes. ¿En un reino hay división de poderes?
¿5 minutos más, pastor? Vale. Dijo el pastor que 10. Capítulo 4. Y con ahí vamos a parar. Capítulo 4 de Daniel. O sea, estamos queriendo conocer reino. Para que usted se vaya, ¿de qué hablaron? No sé, pero me sonó a que reino como 20,000 veces. Entonces se logró el asunto. ¿Cuál fue el tema de hoy? ¿Quién sabe? Pero habló del señor que estaba ahí enfrente, nomás estuvo diciendo reino. Y hasta se me quedó grabado que un reino es así. Se logró. Capítulo 4. El capítulo 4 de Daniel es una carta de Nabucodonosor a todos los pueblos, en donde narra una experiencia personal muy fuerte. ¿Sabe por qué? Por envanecerse y no reconocer al Dios verdadero. ¿Sí? Miren, versículo 10 del capítulo 4 de Daniel. Dice Nabucodonosor, aquí es una carta de Nabucodonosor. Mientras reposaba en mi lecho tuve esta visión. Veía ante mí un árbol. ¿Un qué? Árbol. De altura. Trate de imaginarse, hermano, que usted tiene un sueño. Algunos han tenido sueños, ¿no? Hermano, soñé algo. Nabucodonosor tuvo una visión y vio un árbol enorme. Dice que era de altura impresionante, plantado en medio de la tierra. El árbol creció, se hizo fuerte y su copa tocaba el cielo. Hasta podía verse desde cualquier punto de la tierra. Tenía un hermoso ¿qué? Follaje y abundantes frutos. Y aquí es la parte importante. Todo el mundo hallaba en él su alimento. Aún las bestias salvajes venían a refugiarse bajo su sombra, y en sus ramas anidaban las aves del cielo. Léalo conmigo. De él se alimentaban todas las criaturas. Igual Nabucodonosor decía, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? En el sueño, luego lo lee, un mensajero del cielo ordenaba que se derribara el árbol y que se le cortaran las ramas y que toda bestia y ave huyera de ese árbol. Cuando Nabucodonosor busca a Daniel, porque era el bueno, le dice, a ver Daniel, ¿tuve este sueño? ¿Qué es? Y Daniel le dijo, uy rey, ojalá y este sueño fuera para sus enemigos y no para usted, pero es para usted. Yo le doy un buen consejo, rey. Arrepiéntase, porque le llegó la hora. Porque su arrogancia y su maldad traen juicio de Dios. Es interesante, hermano, lo lee con calma. 12 meses después, así dice la escritura, un día Nabucodonosor salió al mirador que tenía de Babilonia. Imagínese, hermano, si usted nomás pintó su cuarto y se para y dice, qué lindo me quedó, y está todo chorreado, pero qué lindo me quedó. Mejor hubiera llamado a alguien que si supiera pintar, lo quiere hacer una vez y nos queda re feo. Hermano, Nabucodonosor contemplando Babilonia y dijo, la Babilonia que he construido. ¡Pum! En ese momento le pasa lo que Dios le dijo. Cortaron el árbol. Dice él narra que perdió el juicio. Se volvió loco. Y quedó tan loco que se fue a andar entre los campos como una bestia, como un animal. Le crecieron las uñas, le creció el cabello. Andaba comiendo ahí como si fuera una bestia, un animal. 7 años estuvo así. Pero Daniel se lo advirtió, le dijo, Nabucodonosor, cálmate, te estás emocionando mucho. Porque Nabucodonosor ya había dicho en el capítulo 2, el Dios verdadero es el Dios de Israel. Él sea la gloria, la honra, no hay otro como él. Y dijo Dios, bueno, ahí vamos bien. Pero de repente se empezó a orgullecer. Por eso en el versículo 22, seguimos en esta búsqueda.
Es impresionante cuando dice ese árbol, cuando le da la interpretación, antes de que pasara todo lo que estoy narrando, ese árbol es su majestad. A ver, hermano, ¿que el árbol qué hacía? Que el árbol estaba enorme, llegaba hasta el cielo. ¿Y qué pasaba con la humanidad? Se alimentaban del árbol. Las bestias del campo agallaban sombra. Las aves del cielo hacían sus ¿qué? Nidos. Todo dependía ¿de quién? Del árbol. ¿Y quién era el árbol? Nabucodonosor. Usted se ha hecho fuerte y poderoso. Su grandeza ha alcanzado el cielo y su dominio se extiende a los lugares más remotos de la tierra. Su majestad veía que del cielo bajaba un mensajero santo, el cual le ordenaba derribar el árbol, destruirlo y dejarlo enterrado para que se empapara con el rocío del cielo, aunque tenía que sujetarse con hierro y bronce el tronco y las raíces. De esta manera vivirá como las bestias del campo hasta que transcurran 7 años. Después de su experiencia, hermano, ya para finalizar, versículo 34 y 35. Pasado este tiempo, yo, Nabucodonosor, elevé los ojos al cielo y recobré el juicio. Entonces alabé al Altísimo, honré y glorifiqué al que vive para siempre. Y escuche, hermano, un rey pagano diciendo: su dominio, o sea, su reino, es eterno. Su reino permanece para siempre. Ninguno de los pueblos de la tierra merece ser tomado en cuenta. Dios hace lo que quiere. Hermano, ¿quién te puede decir mejor lo que es un reino que un rey? ¿Sí me entiende? Porque yo me he preguntado, Señor, ¿por qué usaste este rey pagano para decir estas verdades? Porque él sí fue rey. Y que un rey te diga lo que es un rey tiene más sentido. Es como si yo quiero decir, bueno, ser médico es algo muy difícil. ¿Usted es médico? No, pero ha de ser muy difícil, ¿no? Pero usted no es médico. ¿Por qué está hablando de eso? Bueno, es que leí en TikTok. ¿Sí me entiende, no? Entonces ahora todos somos expertos en todo. Pero qué mejor que un rey te diga lo que es reino. Y Nabucodonosor, rey de Babilonia, hermano, a ver. No, que Slim, que tiene mucha lana y que Bill Gates, sí, todos. Pero en su tiempo, ninguno le llegaba a los talones. Ahorita Trump con su plumita que mueve todos los mercados y todo ese rollo. Pero también se le levantan a él y también se le ponen al tú por tú. Y también China dice, pues ahí te van los aranceles también. O sea, no es absoluto, pero sí tiene poder, pero no tiene todo el poder. Nabucodonosor tenía todo el poder. Y entonces él nos puede decir que es un rey y que es un reino. Por eso él dice, Señor, como yo sé lo que es ser rey, yo sé que tú eres el verdadero rey y haces lo que quieres. Mire, Dios hace lo que quiere con los poderes celestiales y con los pueblos de la tierra. No hay quien se oponga a su poder, ni quien le pida cuentas de sus actos. Finalizamos esta noche, hermanos. ¿Qué aprendemos de lo que era un rey y un reino? Lo puedo resumir de esta manera, hermano. En un reino, todo el poder y la autoridad radica en una sola persona. En un reino no existe división de poderes. En un reino, el reino no rinde cuentas a nadie. En un reino, los mandatos del rey deben cumplirse. Su voluntad es la ley. Y escuche, todas las personas bajo sus dominios reciben provisión del reino y viven para el reino. Y mañana, hermano,
Hay una parte más que quiero leer de Daniel, pero lo vamos a hacer mañana. Pero que esta noche, hermanos, nos podamos ir entendiendo un poquito más. Venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. He escuchado a gente, aún cristiana, que por falta de entendimiento dice cosas, discúlpeme la expresión, muy tontas. Como, pues yo sí estoy molesto con Dios. Imagínate, pues yo sí estoy molesto con Nabucodonosor por andar poniendo su estatua. Yo no voy ¿no? Al horno, órale. ¿Me entiende? No, es que no entendemos reino. Pues yo sí estoy molesto con Dios y por eso ya no voy a venir. Es que piensa que reino es república y no entiende la Biblia. Es que ¿por qué Dios hace así? ¿Sabes por qué Dios hace así? Porque Él hace lo que quiere. Y siempre digo esto, hermano, cuando comparto esto. Hay gente que dice, hermano, así nadie se va a convertir a Cristo. Y le digo, tal vez tenga razón, pero el que se convierte se va a convertir bien. Porque se va a convertir al verdadero Cristo y al verdadero reino. Porque tenemos un problema, hermano. Muchos se han convertido a algo que no saben ni que se convirtieron. Y todavía no saben vivir en el reino. ¿Por qué? Porque piensan que es una república y una democracia. Y no entendemos reino. Por eso, hermano, cuando pasamos al Nuevo Testamento, pues no entendemos nada. Miren, ¿cómo se dice cuando adelantas algo? ¿O hay los chavos? Espolear, espolear. Los voy a espolear. Lo del árbol. Porque el reino de los cielos es como una semilla de mostaza. Mateo 13. Que es la más chiquita de todas las hortalizas, pero cuando crece, parece un árbol. Que hasta las aves hacen nido. Órale. ¿De dónde sacó Jesús eso? ¿Sabe qué dice Jesús en la parte final de Mateo 13? El verdadero experto en el reino, porque tenemos que ser expertos en el reino, hermano, toma cosas de antes y cosas nuevas. Y Jesús era un experto en el reino de Dios. ¿De dónde sacó lo del árbol? De Daniel. Pero agrega más cosas. Entonces, nada más para que entienda esto. Mas buscad primeramente el reino de Dios y todas las cosas vendrán. El que tiene oídos para oír, que oiga y que entienda, hermano. Por eso el Señor Jesucristo dijo, hombres de poca fe. No entienden. El día que entiendes reino, hermano, te crece la fe. Te aumenta la fe. Porque dices, claro, claro. ¿Por qué? Porque a mí no me alimenta el gobierno, a mí no me alimenta una empresa, a mí no me alimenta un negocio. Yo soy del reino. Yo estoy en el árbol. Y el árbol alimenta. Póngase así.